Hola amigos de Iglesia Puente, bienvenidos a este nuevo tiempo de conexión que podemos tener. Bienvenido a todos aquellos que no sean de la Iglesia Puente también y que se conectan con nosotros. Gracias por estar ahí durante este tiempo. Soy el pastor de la iglesia, Nicolás Fuentes, y simplemente quiero introducir esta nueva serie, una serie de verano durante febrero llamada Por un verano con esperanza. Porque queremos descansar durante este tiempo, pero queremos que sea un descanso con verdadera esperanza en nuestros corazones. Así que para eso tendremos 4 domingos y cada domingo un salmo. Y tenemos 3 invitados que nos van a compartir. Así que sin más preámbulos, los dejo con el siguiente mensaje. Hola, ¿qué tal querida Iglesia Puente? Mi nombre es Emanuel Morales. Soy alumno del CEP, del Centro de Estudios Pastorales, y esta mañana quiero compartir con ustedes una exposición de la palabra de Dios del Salmo 11. Quisiera comenzar haciendo la siguiente pregunta. ¿Cuál puede ser el peor escenario posible que te imaginas para este 2022? Hay quienes se preocupan por el avance de la pandemia e imaginan que este año enfrentaremos una terrible mutación del virus. Para otros, el escenario económico trae incertidumbre. Se habla de una recesión mundial en la economía y un aumento de la pobreza generalizado. Y hay quienes el escenario político les causa temor. Por una nueva constitución en Chile y un nuevo gobierno. Temen que esto restrinja sus libertades o comience una persecución contra la fe cristiana. Sea cual sea el peor escenario posible que te imagines, o lo que a ti personalmente te causa mayor temor, nos conviene poner atención a la meditación que David hizo en el Salmo 11. Porque este salmo fue escrito probablemente en una época donde la vida del salmista corría peligro o estaba bajo una grave amenaza de parte de los malvados que acechan a los rectos de corazón, como lo describe en el Salmo. Y es en ese momento cuando se pregunta, cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Lo bueno es que el mismo David nos da la respuesta a su pregunta. Y nos dice que cuando los fundamentos son destruidos, al justo le queda alguien digno de toda confianza, el Señor. Y ese es el título también de este sermón, alguien digno de toda confianza, el Señor. ¿Y por qué el Señor es digno de confianza cuando se desmoronan los fundamentos de la ley y el orden? Por 2 razones que las encontramos en el mismo Salmo 11. La primera es que en el Señor hallamos refugio. Y la segunda es que el Señor está en su santo templo. Vemos la primera entonces, en el Señor hallamos refugio. Y ya hemos dicho que David escribió este salmo bajo un contexto de persecución o amenaza de muerte. Los comentaristas bíblicos dicen que pudo haber sido cuando el rey Saúl quería matarlo, o cuando su hijo Absalón se rebeló para arrebatarle el trono. Como sea, en ambos casos, la vida de David corría un verdadero peligro. Pero el salmista comienza con una declaración que nace de una fe profunda. En el Señor hallo refugio. Pero esto choca con el consejo que recibe, ¿cierto? Parece que esta fe no es compartida por quienes le rodean, ya que le aconsejan huir al monte como las aves. Lo vemos ahí en el versículo 1. Lo interesante es que David no toma este consejo como un buen consejo, sino que lo cuestiona y podríamos decir que lo rechaza, ya que es totalmente inconsecuente con su declaración de fe en el Señor donde haya refugio. A pesar de que en el versículo siguiente nos presenta un escenario nada alentador, nos dice en el versículo 2, vean cómo tensan sus arcos los malvados, preparan las flechas sobre la cuerda para disparar desde las sombras contra los rectos de corazón. Bueno, no sabemos quiénes le dieron ese consejo a David de huir al monte como las aves. Puede ser sus mismos amigos que no lo quieren ver muerto. O pueden ser sus propios enemigos que le están dando una oportunidad de escapar,
mientras tensan sus arcos y preparan sus flechas para ir tras él como cazadores tras la presa. Como sea, lo que sí sabemos es que quienes le han dado ese consejo no creen que en el Señor se haya refugio. Y aquí entonces un primer punto de enseñanza. La fe bíblica que encuentra su refugio en el Señor no es una fe que escapa de la realidad que le rodea cuando ésta se ve amenazante, sino una que se practica y se pone a prueba en medio de la realidad que nos rodea, aun cuando se ve amenazante. El filósofo comunista alemán Karl Marx decía que la religión es el opio o la marihuana del pueblo, como una manera de criticar a los creyentes que se refugiaban en la fe, viviendo una vida pasiva y enajenada de la realidad que les rodeaba, y cuál efecto narcótico la religión los hacía felices, escapando del sufrimiento y refugiándose en una ilusión. Ciertamente podemos llegar a vivir una fe como la describe Marx, pero definitivamente no es esta la clase de fe bíblica que nos llama a vivir el Salmo 11. David no hace su declaración de confianza en el Señor donde encuentra su refugio en un mundo de Bilzipap o color de rosas, sino que trae su declaración cuando tiene que enfrentar a un rey y su ejército que lo buscan para matarlo, o a su propio hijo que conspira un golpe de estado en su contra. Y es su confianza en el Señor, donde haya su refugio, la que lo lleva a rechazar el mal consejo de huir al monte como las aves. Porque la fe bíblica del cristianismo no se vive escapando de la realidad que nos rodea amenazantemente, sino que se vive en la práctica real de la vida cotidiana, con sus adversidades o amenazas. ¿Cuáles son las amenazas que tú enfrentas a diario o crees que se pueden presentar este 2022? Cuando uno se siente amenazado, actúa a la defensiva. E incluso por temor, somos capaces de reaccionar haciendo cualquier cosa por salvar la situación. Pero es en nuestra mente donde se produce una lucha de consejeros. Por un lado tenemos al pecado que nos aconseja huir al monte, como las aves, porque no considera al Señor como alguien digno de confianza, ni menos como refugio. Y por otro lado tenemos al Espíritu Santo que nos recuerda el consejo de Dios en su palabra. A través de su consejo podemos declarar como David, en el Señor hallo refugio. Entonces, cuando se libra esta lucha de consejeros, el pecado que habita en nosotros, o por influencia del mundo, hará todo lo posible para convencernos de abandonar la idea que en el Señor se encuentra nuestro refugio y escapar para salvar de la situación. Sobre todo cuando permanecer confiando en el Señor tiene altos costos para la vida del creyente. Ejemplos de esto lo encontramos en situaciones tan comunes como cuando se te pide pecar para permanecer en tu puesto de trabajo. Más ahora que parece que viene mala la economía. El pecado tratará de aconsejarte diciendo que Dios no puede ser tu refugio en lo económico. Entonces debes abandonar esa idea y huir al monte como las aves. O sea, hacer tú todo lo posible para permanecer con trabajo, aunque tengas que mentir, robar o dejar de congregarte en la iglesia para mantenerlo. El mal consejo puede venir en distintas circunstancias a nuestra mente, pero podemos identificarlo porque no considera al Señor digno de confianza, ni menos como refugio. Gracias a Dios que tenemos el socorro oportuno cuando enfrentemos la lucha de consejeros en nuestra mente. La Biblia dice respecto de Jesús: por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Hebreo capítulo 2, verso 18.
El pecado está destinado entonces a perder la lucha de consejeros cuando acudimos a Jesús para que nos auxilie en la tentación. Entonces, te pregunto, ¿cuáles son esos temores, esas amenazas, tentaciones o luchas por la santidad que estás librando? ¿En qué áreas de tu vida puedes identificar tal vez que has escogido hacer caso al mal consejo del pecado? Pidámosle al Señor que Él sea nuestro refugio y acudamos a Jesús para que nos dé socorro si estamos tentados a abandonar la idea de que en el Señor hallamos refugio y que Él es digno de confianza, incluso si nos significa pagar un alto costo por ser obedientes al Señor. Y el siguiente punto, el Señor está en su santo templo. Y la segunda parte del Salmo 11 responde a la pregunta que el salmista deja en el aire en el versículo 3. Cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Y en vez de la huida al monte que le aconsejaron a David, él nos presenta la realidad espiritual que lo hace mantenerse confiando en el Señor y refugiándose en Él. Lo interesante aquí es que David nos predica directamente a nuestra mente, que se quedó con una lucha de consejeros en la primera mitad del Salmo. Mientras el pecado intenta convencer, haciéndonos ver cómo tensan sus arcos los malvados y cómo los fundamentos de la ley y del orden están destruidos, entonces parece lógico que lo mejor sea huir al monte, como las aves. El salmista, en cambio, nos dice que en medio de esa realidad que nos rodea, Dios está en su santo templo. ¡Qué tremenda declaración! Es como si le dijera a nuestra mente, ok, es verdad todo lo que me muestras, pero ¿ya consideraste que Dios está en su santo templo? Entonces podemos preguntarle a David, bueno, ¿y por qué deberíamos considerar que Dios está en su santo templo? Y la respuesta que nos da hace quedar chico a los malvados y la circunstancia que se describió en la primera mitad del Salmo 11. Fijémonos bien, dice, el Señor está en su santo templo. En los cielos tiene el Señor su trono, y atentamente observa al ser humano con sus propios ojos, lo examina. El Señor examina a justos y a malvados, y aborrece a los que aman la violencia. Hará llover sobre los malvados ardientes brasas y candente azufre. Un viento abrasador será su suerte. Intencionalmente el salmista nos predica directamente a nuestra mente respecto de la grandeza del Señor, cuyo trono está en los cielos, como un símbolo de lo eterno, de lo absoluto, en contraste con los seres humanos mortales y limitados. Pero además nos dice que Él observa al ser humano y con sus propios ojos lo examina. En contraste con los que le aconsejan huir al monte, son ellos y nosotros, en realidad, los que no podemos huir de los ojos de Dios que examinan a justos y a malvados. Y más aún, el versículo 6 dice que Dios hará sentir su juicio de castigo sobre los malvados. Y aquí entonces el segundo punto de enseñanza. La fe bíblica que encuentra su refugio en el Señor tiene una visión más realista en relación a las circunstancias que atravesamos, ya que considera la grandeza y la justicia del Señor como fundamento inconmovible. El predicador John Piper usa la metáfora del telescopio y el microscopio para explicar esto. Dice que el problema del pecado es que nos hace mirar a las personas y al mundo como por el lente de un microscopio. O sea que siendo objetos pequeños, nuestra mente los ve grandes. Por eso les tememos o ponemos toda nuestra confianza y seguridad en lo que otros nos pueden hacer o pueden decir de nosotros. Pero el Espíritu Santo nos cambia de lente y saca nuestra vista del microscopio, para que veamos lo pequeño que son realmente el ser humano y el mundo.
y nos lleva a poner la vista sobre el telescopio de la palabra de Dios. Entonces podemos ver a Dios en toda su grandeza y majestad, y además cercano a nosotros. Esto es lo que nos presenta el Salmo 11. Una corrección en nuestra mente para dimensionar al Señor como refugio y digno de confianza. Pese a que las circunstancias son adversas y amenazantes para quienes quieren ser fieles a Dios. ¿Cómo podemos considerar a Dios en su santo templo hoy en día? ¿De dónde nuestra mente podrá recibir el consejo del Espíritu Santo que nos apunte a la grandeza y justicia de Dios para que confiemos en Él como nuestro refugio? El Evangelio de Juan nos dice que Jesús se refiere a su propio cuerpo como el nuevo templo que se levantó en 3 días. Eso lo leemos en Juan capítulo 2, versos 19 al 22. De modo que para nosotros considerar a Dios en su santo templo es considerarlo en Jesús como nuestro templo. Jesús hace posible que tengamos una relación cercana con Dios y que podamos dimensionar su grandeza y justicia con claridad. Pero, ¿dónde podemos encontrarnos con Jesús? Déjame decirte que el único lugar confiable de donde nuestra mente puede recibir el consejo de Dios que nos apunte a Jesús como su grandeza y justicia es solamente la Biblia. Esto significa que quienes tenemos una fe bíblica someteremos a juicio de la Escritura los consejos que vengan a nuestra mente y cualquier otro intento de justicia humana que nos haga dudar de Dios como nuestro refugio y digno de confianza. Bien vale entonces preguntarse, ¿esto que estoy pensando va de acuerdo a la verdad de las Escrituras sobre Jesús y la salvación que Él me da? ¿O más bien parece un mal consejo de los que me llaman a huir al monte? Si hay dudas, ora al Señor y pide al pastor o hermanos y hermanas maduras en la fe que te guíen con la Escritura hacia el consejo de Dios que apunta a Jesús como su grandeza y justicia. Ya para ir terminando entonces, quiero hacer nuevamente la pregunta, ¿cuál puede ser el peor escenario posible que te imaginas para este 2022? Ya sea en salud, economía o política. Déjame decirte que en realidad ninguno de ellos es el peor escenario posible para tu vida, sino que el peor escenario posible es tener que enfrentar al Señor que ama la justicia. Porque la Biblia dice que no hay ninguno justo, ninguno libre de pecado. Lo vemos en Romanos 3, verso 11. Por lo tanto, nosotros en el Salmo 11 estamos en el lugar de los malvados y nos espera el juicio de castigo que menciona el versículo 6. Déjame leerlo de nuevo, pero lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas, que tiene una traducción más literal. Dice, sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa. Entonces, ¿por qué el Señor es digno de confianza para nosotros? Déjame decirte que el Señor es digno de confianza porque hizo el mayor acto de amor y justicia cuando Jesús fue a la cruz. Cuando Jesús, momentos antes de ir a la cruz, Él oró al Padre y se refirió a lo que venía, a su crucifixión, diciendo, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Justamente la copa que es mencionada en el Salmo 11, en el versículo 6, Jesús la recibió. Él recibió la copa de juicio contra los malvados que describe ese salmo. Dios hizo su justicia, pero castigando a su Hijo en nuestro lugar, para que tú y yo no recibiéramos ese castigo.
y en cambio pudiéramos recibir el perdón y la reconciliación con Dios. De modo que la justicia de Jesús, el único verdaderamente justo ante los ojos examinadores de Dios, se nos imputa a nosotros, los que confiamos en su sacrificio para ser perdonados. Y el Salmo 11, al finalizar, por la fe, está dimensionando justamente a estos que reciben la justicia de Jesús. Y concluye diciendo: justo es el Señor, y ama la justicia. Por eso los íntegros contemplarán su rostro. Para quienes confiamos en el Señor como nuestro refugio, lo hacemos mirando la cruz. Y allí vemos toda la grandeza y justicia de Dios, que nos promete que un día contemplaremos su rostro. Por esto nuestra confianza y paz no la pueden arrebatar los malvados, ni tampoco nos la dan las cosas de este mundo, porque esperamos una mayor gratificación fuera de este mundo, cuando estemos cara a cara con Jesús. Muy bien, queridos hermanos, tengamos un tiempo de oración entonces. Señor, queremos agradecerte. Agradecer porque tú eres un Dios justo, que ama la justicia. Y hemos conocido tu justicia a través de Jesús. Fue allí donde castigaste nuestra maldad, Señor, para que pudiésemos recibir perdón y reconciliación. Entonces, Señor, que esta verdad del Evangelio nos recuerde constantemente que es en ti donde hallamos refugio y que tú eres digno de toda confianza. Ante cualquier escenario, cualquier amenaza que nos invite a huir, a escapar de un corazón íntegro que quiera obedecer y creerte, Señor, podamos estar siempre recordando de que tú eres fiel, y el mayor testimonio de tu fidelidad la hemos visto en la cruz con Jesús. Quiero pedirte también por quienes no te han conocido, Señor, por quienes quizá han rechazado tu palabra y siguen el consejo de los malos. Quiero pedirte, Señor, para que también ellos puedan recibirte. Y si hay alguno que está escuchando a través de las pantallas, pueda ponerse a cuentas contigo, Señor, arrepentirse de sus pecados y recibir tu justicia otorgada a través de Jesús. En el nombre de Jesús pedimos, Padre, todas estas cosas para tu gloria y para el bien de tu iglesia, Señor. Amén. Chao, queridos hermanos. Un gusto haber compartido esto con ustedes. Espero que haya sido de mucha bendición.